Hey, muy buenas, aquí estamos un día más en un capítulo, nunca mejor dicho, de esta serie de vídeos explicando la psicología y la ciencia del comportamiento humano para entender un poco cómo se entiende este mundo que nos rodea y cómo el mundo nos entiende a nosotros. Muchas gracias por estar ahí. Y hoy vamos a tratar un efecto psicológico que seguramente todos vosotros y todas vosotras habéis experimentado en alguna ocasión. Pero os lo voy a explicar en el siguiente vídeo. ¿Por qué no? Pues de esto va el vídeo de hoy. En dejar las cosas inconclusas. ¿Qué pasa cuando estoy viendo un capítulo de mi serie favorita que parece que se está acercando el desenlace final de la trama, pero que el capítulo te deja como en vilo y necesitas ponerte el siguiente capítulo y terminar la serie, ¿vale? A esta sensación, a esta necesidad de tener que completar la información que recibimos, ya sea como en el ejemplo que os puse yo antes al inicio de este vídeo, de yo daros una expectativa o hacer ese clickbait a la espera de que os deje ahí el cerebro como esperando a saber qué pasa, pues se le llama efecto Zeigarnik, que nos impulsa a ver ese siguiente capítulo de nuestra serie favorita porque no podemos irnos a la cama sin descifrar quién era el malo de la película. Nos quedamos intrigados y activados de manera que nuestro cerebro necesita esa información y nos hace darle al play al siguiente capítulo para finalizar la trama. Este efecto se llama efecto Zeigarnik, lo hablaba en un capítulo hace pues unos cuantos añitos en psicopico.com y básicamente el efecto Zeigarnik lo que dice es que recordamos mejor aquello que es inconcluso. ¿Vale? La explicación psicológica de esta activación cognitiva la tiene este efecto, que hace referencia a la capacidad de recordar mejor aquellas tareas que tenemos pendientes o interrumpidas. Una vez más, nuestro cerebro intenta funcionar de la manera más eficiente posible, teniendo en cuenta que la eficiencia hace referencia a la resolución de problemas con el menor coste posible. Como siempre digo, nuestro cerebro es inteligente y intentará siempre gastar la menor energía posible para captar la mayor información posible del ambiente. Con lo cual, cuando le estamos dando una serie de información de un capítulo, una serie de televisión, cualquier tipo de información que nos llegue, cualquier estímulo, y no termina de concretarse, pues nuestro cerebro como que necesita, se queda como activado, como intentando buscar soluciones a un problema que no tiene finalizado. El nombre de este efecto psicológico proviene de la psicóloga rusa Bluma Zeigarnik, que publicó su investigación sobre este comportamiento cognitivo en el año 1927, mientras trabajaba con el psicólogo de la Gestalt, Kurt Lewin, famoso psicólogo de la Gestalt. El estudio consistió en la observación del recuerdo que tenían los camareros de los pedidos pendientes de pago sobre los que ya habían sido pagados. Al parecer, el cerebro elimina la información irrelevante una vez finalizada. El proceso de pago de la cuenta pendiente finalizaba una tarea que pasaba a segundo plano en el procesamiento cognitivo, por lo que se olvidaba con mayor facilidad en beneficio de mejorar el recuerdo de las mesas que tenían sus consumiciones pendientes de pago. Parece lógico y adaptativo. Nuestra memoria es limitada. Es una activación cerebral similar a la que sucede cuando nos invaden pensamientos intrusivos u obsesivos, pero con efecto contrario cuando la información que se intenta recuperar es tóxica. Por tanto, lo que sucede es que el cerebro necesita completar la información que recibe con datos, si no parece quedarse activado hasta que lo consigue, como ya decía antes. En ocasiones esos datos son completados de forma errónea, por lo que se sucede otro efecto psicológico relacionado a efecto Mandela, que sucede cuando se completa la información de manera errónea,
para dar solución a ese conflicto cognitivo. Este efecto Mandela, haremos un vídeo más completo hablando sobre él y poniendo ejemplos del mismo. Tengo un artículo en psicopico.com hablando de este efecto también. Entonces, pues bueno, básicamente lo que decía en este artículo es que nos acordamos muchas veces mejor de los nombres de las familias, de los personajes y protagonistas de series de televisión como Juego de Tronos, que de mucha de nuestra propia familia. ¿Por qué? Pues por ese motivo. Nuestro cerebro se queda activado ante esa información inconclusa que tenemos sobre la trama de la serie de televisión. Pues eso, esa falta de información relevante para resolver una trama es lo que hace que alguna gente quizás recuerde antes los nombres de los personajes del árbol genealógico de la familia Lannister de Juego de Tronos que los nombres de sus familiares del pueblo, como decía en este artículo. Saberse los nombres de las familias es una información útil que se mantiene activa hasta que terminas de ver la serie o la película y fomenta la motivación necesaria para estar pendientes del estreno del siguiente capítulo. Es como una motivación a continuar informándonos sobre esa trama de la película. Es por esto que el efecto Zeigarnik es utilizado comúnmente en campañas publicitarias para despertar el interés en el producto o, por ejemplo, a la hora de elaborar trailers de películas. Todo el mundo se queda ahí con la intriga de saber qué pasó después de enseñarnos esos pequeños segundos de la película. Necesitamos saber qué va a pasar con esa historia. Por eso suele escucharse en los programas de televisión aquello de, por ejemplo, lo sabremos después de la publicidad. ¿Qué sabremos? ¿Qué va a pasar después de la publicidad? Pues nos enganchan ahí a mantenernos delante de la pantalla para saber qué sucederá. O sea, se utiliza la intriga o incertidumbre en la confección de trailers de películas para motivar la resolución de la misma. Por ejemplo, la saga Star Wars hace muy buenos trailers en este aspecto, etcétera, etcétera. Bueno, el clickbait, el efecto Zeigarnik del siglo XXI. Decía en este titular del artículo. Pues sí, pues parece que Bluma Zeigarnik, la autora o la descubridora de este efecto hace más de 100 años, nunca pensaría que se utilizaría a día de hoy el clickbait, esa técnica usada por los internautas como cibercebo para que entren en las publicaciones o vídeos de YouTube tras mostrar títulos del estilo "le cojo el móvil a mi novia y pasa esto", o bien imágenes inconclusas que incitan a resolver el misterio, si picas en el cebo, claro. Yo, por ejemplo, en este artículo, pues no utilizo mucho el clickbait, pero sí que el hecho de hacerte una pregunta en el propio titular, sabes que es el efecto Zeigarnik, pues te estoy invitando a, entrar para saber la solución a ese enigma, digamos. ¿Qué más? Cosas útiles del efecto Zeigarnik. Pues el efecto Zeigarnik también puede ser útil como técnica de estudio. Investigaciones derivadas del estudio inicial de Bluma Zeigarnik demostraron que aquellas personas que realizaban pausas durante el estudio de una materia para realizar otro tipo de actividades no relacionadas recordaban mejor lo estudiado que aquellas que habían realizado sesiones completas de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú estás estudiando durante mucho tiempo, toda esa información, digamos que se va acomodando en la memoria y después tendrías que recuperarla, hacer un esfuerzo cognitivo mayor para recuperarla. Sin embargo, si tú te dejas estás estudiando un tema y lo dejas a medias, esa información que está inconclusa, el cerebro la va a mantener activa para cuando retomes de nuevo el estudio. Es decir, vas a recordar antes ese tipo de información. Evidentemente esto lo tienes que hacer con cierta asiduidad para que la información que recibes se termine por consolidar de manera completa en el cerebro. El motivo es explicado también por la teoría del campo de Levin, que mantenía que una tarea ya iniciada establece una tensión cognitiva específica sobre ella.
que facilita la recuperación de la información relacionada y la hace más accesible. Sin embargo, cuando se realiza una jornada intensiva de estudio y se termina de estudiar todo en la misma, esa tensión se alivia, por lo que el cerebro entiende que ya no es prioritaria la recuperación de esa información, que es un poco lo que os estaba yo explicando con anterioridad. Bueno, una de las preguntas que lanzaba en el artículo es ¿por qué no se me ve, no me sé nada después del examen? Pues bien, es lo mismo que sucede cuando después de haber estudiado para un examen, una vez hecho, parece que ya nos hemos olvidado de todo. Esto le pasa a todo el mundo. Tú estás haciendo un examen súper concentrado con todos tus temas estudiados, llegas al examen, 2 horas de examen, terminas todas las preguntas, entregas el examen, llegas a tu casa y parece que ya no te acuerdas absolutamente de nada del temario que te entraba en dicho examen. Pues precisamente eso es lo que sucede con este tipo de efecto psicológico. Como ya como ya tenemos completa la información o el objetivo que buscábamos, igual que lo que sucede cuando estás viendo una serie de televisión, pues nuestro cerebro, digamos que desconecta y lo guarda en otro rincón de nuestro cerebro para utilizar otro espacio cerebral para nueva información. Así que la próxima vez que vayas a estudiar, haz una pausa para ver el último capítulo de tu serie favorita y así estarás atento a ambas cosas. Tu cerebro lo agradecerá e iniciarás el estudio de manera más eficiente. Eso sí, no se trata de que te termines Netflix entero o te pongas a procrastinar toda la tarde por culpa de esto que te estoy diciendo. Tanto de procrastinar como de la teoría de campo de Levin y otros temas de psicología, lo seguiremos viendo en sucesivos vídeos que iré subiendo en las diversas plataformas. Y hasta aquí hemos llegado. Un saludo.